Bien, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este encuentro semanal del estudio del libro del maestro tibetano de Alice Bailey, Hwal Hul, Telepatía y Vehículo Etérico. Estamos en la sesión 32 y hoy es martes 28 de septiembre de 2021. Segunda parte, capítulo primero. La naturaleza del cuerpo etérico. La naturaleza del cuerpo etérico. Gran parte de lo que expondré, dice el tibetano, posiblemente sea conocido, porque hay en mis libros una vasta información respecto al cuerpo etérico. Sin embargo, sería de valor que los estudiantes pudieran recibir en pocas páginas una idea general y los conceptos fundamentales que subyacen en esta enseñanza, o debería decir en esta realidad. Repito, gran parte de lo que expondré posiblemente sea conocido, porque ya hay en mis libros una vasta información respecto al cuerpo etérico. No obstante, sería de valor que los estudiantes pudieran recibir en pocas páginas una idea general y los conceptos fundamentales que hay detrás de esta enseñanza, o debería decir en esta realidad. A ver, es enseñanza en tanto y en cuanto uno no ha profundizado. Esto es como la información acerca del alma, es una enseñanza. Pero cuando uno ha profundizado por el servicio, la meditación y el estudio, todo lo relacionado con el alma es una realidad de conciencia. Y me imagino que todos los que estamos aquí, la experiencia lo puede atestiguar. Si disponen de tiempo, sería conveniente que relean lo que ya he dicho y ojeen mis libros y artículos en busca de la palabra etérico. No se arrepentirán. La vida, el futuro entrenamiento, las conclusiones a que arribará la ciencia y un nuevo sistema de civilización se enfocarán cada vez más en esta excepcional sustancia que es la verdadera forma que conforma todos los cuerpos físicos en cada reino de la naturaleza. Observen, nos dice, esta fraseología. Vamos a releer. Si disponen de tiempo, sería conveniente que relean lo que ya he dicho y ojeen mis libros y artículos en busca de la palabra etérico. No se van a arrepentir. La vida, el futuro entrenamiento, las conclusiones a que arribará la ciencia y un nuevo sistema de civilización se enfocarán cada vez más en esta excepcional sustancia que es la verdadera forma que conforma todos los cuerpos físicos en cada reino de la naturaleza. Y nos pide que hagamos hincapié en esta terminología, en estas frases. La verdad es que ahora, con la entrada del séptimo rayo, todo lo que es Internet, las comunicaciones son el tercero, pero básicamente el soporte técnico es este, realmente la electricidad domesticada, sí que es verdad que necesitamos comprender mucho mejor el cuerpo etérico. Y la entrada de esta energía de séptimo rayo está generando a nivel mundial una oleada de depresiones, de bajones emocionales, de desvitalización muy grande, porque no tenemos el vehículo etérico como un verdadero mecanismo del alma, un mecanismo de respuesta en el plano más denso. Nos hemos focalizado mucho en el tema del deseo, purificar el deseo, abandonar el deseo, negarlo, y básicamente ese es nuestro punto emocional. Esa es la argamasa con la cual vamos a construir el camino de lo más concreto a lo más abstracto. Pero no obstante necesitamos tener un vehículo emocional potente y sobre todo un etérico que sea capaz de manifestar la energía que viene del alma. Pero claro, si el antacarana este de alma, mente y cerebro no está construido porque la personalidad no está integrada y el vehículo emocional, por ejemplo, como suele suceder habitualmente, no trabaja en la línea correcta, que es integrar el campo emocional, todo el mundo de los miedos, de las emociones, de las ilusiones, de las fantasías, todo eso se debe reconducir a tal punto que se acabe sublimando de tal manera que lleguemos a una captación casi intuitiva de la realidad. Y eso es solamente a base de cribaje, de mucha paciencia y de estar dispuestos a experimentar con uno mismo.
Actualmente el ocultismo es negativo respecto a la realidad y a la naturaleza del cuerpo etérico. Yo tengo que añadir que cuando yo empecé con 14 años a leer estos temas, solamente se hablaba del tema del deseo. El deseo y de purificar la mente, anular la mente, que la mente lo mataba todo, y sobre todo, comparar la mente con un mono, que va saltando de flor en flor, de rama en rama. Bueno, ahí nos quedamos. No obstante, esotéricamente, si no tenemos un cuerpo etérico poderoso, no podremos hacer absolutamente nada. ¿En qué sentido? Pues que el potencial del alma no lo podremos compartir con los demás, porque no estarán preparadas las antenas nuestras, nuestros chakras, para recibir y enviar información, que es la energía del alma. No nos podremos dedicar a la sanación si el vehículo etérico no está bien construido. Por lo tanto, tengamos en cuenta que la gran virtud de cualquier discípulo medianamente avanzado es poder sanar con su propia presencia. El Cristo así lo hacía, el Buda lo hacía, y nosotros, seguidores de estas enseñanzas, también estamos obligados a compartir la información y sobre todo vivir nuestra propia experiencia. La gente está dispuesta a aceptar su existencia, pero lo que predomina en su conciencia es la realidad del cuerpo físico, para cuyo bienestar, seguridad y cuidado dedican toda su vida, y la realidad de la naturaleza astral o emocional. Hay un exceso en estos tiempos. Yo empecé haciendo Hatha Yoga, los asanas, y recuerdo que sí, que en aquella época yo conocí gente que la verdad dedicaban su vida al tema de la purificación del cuerpo del cuerpo físico, dietas, ayunos. Sí, recuerdo alguno en la meditación trascendental que era muy estricto con ese tema de los asanas. Bueno, pues para el tibetano tiene una importancia relativa, y hoy en día predomina una legión inmensa de millones de seres humanos en el mundo occidental que dedican dinero, tiempo y esfuerzo al cultivo del cuerpo físico. Es decir, el tema del gimnasio se ha convertido como la válvula de escape y la razón de ser de muchas almas que no saben qué hacer muy bien con su cuerpo físico. Le dedican toda su atención, todos sus cuidados, pero claro, cometemos un error garrafal. El cuerpo físico es la consecuencia del etérico, del emocional y del mental. Por lo tanto, deberíamos ir a la raíz. Deberíamos ir a la raíz. Ni las personas ni los estudiantes esotéricos ponen atención sobre el cuerpo etérico, existiendo hoy una gran brecha en la conciencia, siendo actualmente normal y correcta entre la personalidad y la tríada espiritual, la cual será eliminada mediante la construcción del Antakarana, que sólo podrá ser construido por los estudiantes más avanzados. Aún no se ha planeado construir este puente en la conciencia entre el cuerpo físico y su contraparte etérica. Aún no se ha planeado construir este puente en la conciencia entre el cuerpo físico y la contraparte etérica. Voy a releer. Ni las personas ni los estudiantes esotéricos ponen atención sobre el cuerpo etérico, el cuerpo vital, el cuerpo de las energías, el cuerpo de la acción. Aunque externamente sea el cuerpo físico, lo que está dentro del cuerpo físico y que lo anima es precisamente este sistema energético que es el cuerpo etérico. Existiendo hoy una gran brecha en la conciencia, siendo actualmente normal y correcta entre la personalidad y la tríada espiritual. Será eliminada mediante la construcción del Antakarana, el puente de luz que une la unidad mental con precisamente la mente concreta o personalidad. El yo superior con el yo inferior, que solo se va a poder construir por los estudiantes más avanzados. Aún no se ha planeado construir este puente en la conciencia entre el cuerpo físico y su contraparte etérica. Una de las cuestiones que indican si uno ha avanzado en el sendero o realmente comprende este proceso es el apego que tiene al cuerpo físico. Fijaos que incluso muchísimos estudiantes que llevan muchos años en el campo de la meditación con las enseñanzas del tibetano, cuando padecen un cáncer, tengo diferencias de un conocido que me dijeron así que no lo comentara, pero que bueno, que tiene un problema de estos y que tenía muchísimo miedo. Dice, bueno, pues vamos a ver. Intelectualmente, ¿cómo se entiende tener una base de datos tan amplia, tanta información y tanta experiencia,
Y resulta que cuando viene algo como una enfermedad que puede ser ya la definitiva, la última, un cáncer, que puede ser ese egregor que nos acecha en cierta medida por nuestra forma de actuar y de ser, y por el karma planetario que hay y que hemos generado también nosotros, cuando esto aparece, genera miedo. Claro, el miedo, dices, es natural. Es natural siempre y cuando no se tenga una base de años de meditación. A no ser que se hayan leído los libros, no se haya practicado nada, o muy poco, se tenga una visión superficial muy idealista, pero uno no haya tenido el valor o la voluntad o los reaños que se decía antes de desmenuzar el contenido de los libros. Yo cada vez sostengo más una idea que se me lanzó hace muchos años en Amigos de la India, que los libros del tibetano necesitaban algunos una vida entera para poder ser asumibles, ser comprensibles y fructificar dentro de uno mismo. Pues pasaron los años y al principio notaba qué barbaridad. Y ahora me doy cuenta que esta tercera, cuarta o quinta lectura de este libro, tengo que decir que tal vez se quedaron cortos. No sé qué acontecerá en la siguiente encarnación, pero sí sé que con la información que he recibido en esta, me faltarían muchos años plenamente activo para poder desentrañar el contenido, que a fin de cuentas es lo que tenemos que hacer, desentrañar el contenido. El cuerpo etérico existe en materia etérica sutil y en realidad no existe tal brecha, sino que la humanidad ignora un aspecto del cuerpo físico de mucha más importancia que el vehículo físico denso. Un aspecto del cuerpo físico de más importancia que el vehículo físico denso. El vehículo físico, en este caso, el sutil sería el etérico. Dice, actualmente la conciencia humana es de carácter físico astral, ignorándose el factor que condiciona las energías, pues desde el ángulo de la conciencia no existe. Se ignora el factor que condiciona las energías, ya que desde el ángulo de la conciencia no existe. Conciencia humana actualmente de carácter físico astral. Esto lo escribió hace en los años 30, 20, empezó con los escritos, pues imaginaos lo que ha pasado y el astralismo que hay en el mundo alcanza, vamos, zonas que dices, no me lo puedo ni creer. Prácticamente ya hay momentos, hay sistemas de proyección tipo con vía láser que va a ser muy difícil distinguir dentro de unos años la realidad de la ficción. Hoy cualquier película, cualquier actividad puede ir acompañada de una espectacularidad increíble respecto a lo que puede parecer físico y en el fondo no lo es. No nos damos cuenta que eso que vemos, que son proyecciones holográficas densificadas en cierta medida, equivale a lo que somos nosotros en realidad, una proyección holográfica densificada del átomo manásico permanente, la parte más densa de la mónada. Voy a releer. El cuerpo etérico existe en materia etérica sutil, y en realidad no existe tal brecha, sino que la humanidad ignora un aspecto del cuerpo físico de mayor importancia que el vehículo físico denso. Actualmente la conciencia humana es de carácter físico astral. Se ignora el factor que condiciona las energías, pues desde el ángulo de la conciencia, este factor no existe. Conciencia manásica. Una de las principales obligaciones de los estudiantes esotéricos consiste en verificar la existencia del cuerpo etérico. La ciencia moderna lo está comprobando porque sus investigaciones la han llevado al campo de la energía. La electroterapia, el progresivo reconocimiento de que el hombre es de naturaleza eléctrica y la comprensión de que incluso el átomo de los objetos aparentemente inanimados es una entidad viviente y vibrante, comprueban este punto de vista esotérico. La electroterapia, el progresivo reconocimiento de que el hombre es de naturaleza eléctrica y la comprensión de que incluso el átomo de los objetos aparentemente inanimados es una entidad viviente y vibrante, comprueban este punto de vista esotérico. No olvidemos que hoy los diagnósticos se hacen por la imagen y que estas máquinas que aplican la radioterapia pueden ponerla en 1 milímetro
hasta estos túneles que seguramente nos han metido alguna vez a hacernos pruebas, pues hay máquinas de estas que realmente hacen unas terapias muy avanzadas. En el futuro estas terapias serán mucho más efectivas, porque también tendremos una mayor capacidad de respuesta a la electricidad. Y prácticamente creo que el futuro de la medicina va a ser todo lo que es la electroterapia, todo. Dice, una de las principales obligaciones de los estudiantes esotéricos consiste en verificar la existencia del cuerpo etérico. La ciencia moderna lo está comprobando, porque sus investigaciones la han llevado al campo de la energía. Las investigaciones la han llevado al campo de la energía. Continuamos. Generalizando, la ciencia ha precedido al esoterismo en el reconocimiento de la energía como factor dominante en toda expresión de la forma. La ciencia ha precedido al esoterismo en el reconocimiento de la energía como factor dominante en toda expresión de la forma. Los teósofos y otros esoteristas se enorgullecen de ser los pensadores más avanzados, pero no es verdad. Elena Petrovna Blavatsky, iniciada de alto grado, presentó puntos de vista científicos muy avanzados, pero ello no significa que pertenezcan a los exponentes de la enseñanza teosófica. Esto es verdad. Madame Blavatsky anunció muchísimas grandes verdades y sí que es verdad que en el libro de la doctrina secreta se decía que se tenía que comprobar esto. Y el tibetano lo vuelve a insistir también respecto al fuego cósmico. Que se investigue y se compruebe si lo que allí se dice es realidad o no. El conocimiento de que todas las formas manifestadas son formas de energía, de las cuales la forma humana no es una excepción, la humanidad se lo debe a la ciencia y no al ocultismo. La humanidad se lo debe a la ciencia y no al ocultismo. La demostración de que la luz y la materia son términos sinónimos es también una conclusión científica. La demostración de que la luz y la materia son términos sinónimos es también una conclusión científica. La luz y la materia. Es verdad que la filosofía esotérica hablaba de que todo el universo se presenta, todo lo manifestado se presenta como dual, pero en el fondo no lo es. No es dual. Lo que pasa es que ese aspecto de no dualidad es tan elevado que es mejor hablar de la dualidad y de la relación correcta dentro de la dualidad que no renegar de esa dualidad. A fin de cuentas eso está ahí. Y hasta que no se alcance un estado de conciencia muy elevado, no se podrá actuar de tal manera que la dualidad no interfiera. Por eso la ciencia se avanza explicando de una manera más clara. Los esotéricos siempre lo han sabido, pero sus presentaciones agresivas y tontas de la verdad han obstaculizado enormemente a la jerarquía. Con frecuencia los maestros han deplorado la técnica de los teósofos y de otros grupos ocultistas. Los esotéricos siempre lo han sabido, pero sus presentaciones agresivas y tontas de la verdad han obstaculizado enormemente a la jerarquía. Con frecuencia los maestros han deplorado la técnica de los teósofos y de otros grupos ocultistas, básicamente afirmando realidades de conciencia que ellos no tenían. Tenían una idea intelectual, pero no la habían vivenciado en sí mismos. Y esto pasa en todos los grupos esotéricos del mundo, absolutamente en todos. Y digo en todos porque es un problema humano. Cuando la nueva presentación y la enseñanza esotérica aparecieron por medio de la actividad inspirada de Blavatsky, un grupo de teósofos, que ha ido acrecentándose en el transcurso de los años, presentó las enseñanzas esotéricas en tal forma que fue tergiversada la verdadera enseñanza y ultrajada la percepción intelectual de los investigadores y personas inteligentes. Releo. Cuando la nueva presentación y la enseñanza esotérica aparecieron por medio de la actividad inspirada de Blavatsky, un grupo de teósofos, que se ha ido acrecentando en el transcurso de los años, presentó la enseñanza esotérica de tal manera que fue tergiversada la verdadera enseñanza y ultrajada la percepción intelectual de los investigadores y personas inteligentes. Se convirtió en un dogma de fe
y no se dejó espacio a un tema muy importante, que es la búsqueda de la verdad a través de la reflexión, a través del diálogo, a través de la analogía. Como esto no se hizo, evidentemente se aceptó una forma mental estrecha y eso va en contra de la verdadera libertad, que es precisamente el pensamiento abstracto. Una mente que poco a poco se convertirá en intuitiva, pero si partimos de la base de unos dogmas de creencia y no dejamos que la gente investigue y extraiga sus conclusiones, estamos cortando las alas al alma. La enseñanza sobre el cuerpo etérico es un ejemplo de ello. Blavatsky fue en gran parte responsable cuando, al utilizar la palabra astral, dio amplia información sobre el cuerpo etérico y sobre el astral. Esto se debió a la comprensión de que el cuerpo astral estaba destinado a desaparecer en unas cuantas generaciones, hablando en forma relativa, no real. Particularmente para Blavatsky ya no existía, debido al elevado grado de evolución que había alcanzado este discípulo. Madame Blavatsky, la encarnación que tuvo como conde Cagliostro alcanzó la cuarta iniciación, era un arat. Evidentemente ella no lo tenía, había destruido los átomos permanentes y verdaderamente lo que se hizo fue un trabajo especial para que ella se pudiera manifestar en la Tierra y hacer el trabajo que estaba destinada a hacer. Y lo hizo muy bien. Venga, familia, parlem. ¿Nadie habla? Jesús, Dime. todo esto último que has leído es muy interesante, la verdad es que me ha encantado, Pero esto está escrito en los años 30, ¿no? 30, 40 por ahí, sí, más o Bueno, menos. la pregunta es, ¿qué ha cambiado desde entonces? Pues ha cambiado, que científicamente se ha demostrado que eso es verdad, que el cuerpo, y además ahora, con la entrada en Europa, por ejemplo, de la acupuntura y todo lo que ha llegado después, la digitopuntura, todo lo relacionado con el tema de los meridianos del cuerpo, la medicina china, que toman bastante en cuenta este tema, ha sido una oleada de aire fresco y cada vez se verá más. Lo que pasa es que nos encontramos con una cristalización de la solución de un problema de salud o del cuerpo físico basado en una síntesis que se manifiesta como medicamentos, como pastillas, ¿no? Claro, el que en lugar de hacer un tratamiento complejo se recurra a unas cuantas píldoras al día, va en la línea de sintetizar los procesos y hacerlo más efectivo aparentemente para el gusto del paciente. Pero hay que tener en cuenta una cosa, el paciente no se le ha enseñado a trabajar su energía de manera positiva, se le anula con el medicamento. Uno de los temas que se han discutido y se siguen discutiendo con el tema de la pandemia o pandemia esta de la COVID-19 es que se presenta un punto de vista monolítico y se niega cualquier solución alternativa. A ver, no me creo que todas las soluciones alternativas que se han presentado sean todas ineficaces, no me lo creo. Como tampoco me creo que la solución oficial del sistema, vacunas y lo que sea lo políticamente correcto. Ni políticamente correcto ni científico tampoco. Porque un científico tiene que dejar un espacio a una duda. Lo que he comprobado, lo que he comprobado, pues lo que no he comprobado no lo puedo afirmar, en un sentido ni en otro. ¿Más preguntas? ¿Familia? ¿No? Sí, la historia de que la conciencia humana en este momento es de carácter físico-astral. ¿Qué significa eso? Pues mira, que solamente le interesa el mundo de la emoción y el mundo físico, comer y emociones y sentir. Es una conciencia muy taurina, es muy taurino eso. Es el mundo del deseo. El mundo del deseo, si no hay un cuerpo físico, pues no, el cuerpo emocional hace lo que hace, pero necesita del concurso del cuerpo físico para poderse movilizar, ¿no? Un ser humano básicamente es un mundo emocional. Pero cuando el ser humano empieza a refinarse, tiene que trabajar el vehículo etérico. Tauro nos habla del deseo. Básicamente del astral pasamos al etérico. Es que, a ver, el alineamiento es mente concreta, vehículo emocional, vehículo etérico. No hay distinción a nivel esotérico entre el vehículo etérico y el físico. El físico no se le considera. Lo que pasa es que la percepción humana, ¿cuál es? La del cuarto reino, el cuerpo físico. Lo único que sabemos cuando llega la muerte, lo que se ve, todo el mundo lo ve, que aquel ser que se manifestaba, aquella conciencia que se manifestaba dentro de aquel cuerpo,
ese cuerpo ya está inutilizado. Por lo tanto, pensamos, se ha muerto y por lo tanto ya no existe. Existe en otro plano con un cuerpo astral, que es lo que tiene. Se han destruido el cuerpo etérico y sobre todo el cuerpo físico, empieza la descomposición al momento. De ahí que sea necesario introducir una nevera cuanto antes mejor. Que de hecho cuando el alma abandona el cuerpo es cuando el cuerpo físico está más vivo, porque todos los procesos de destrucción se activan. Todo se activa y es curioso que según qué temperatura haya ambiental, empieza el cadáver a descomponerse de una manera pero sorprendente. Fijaos cómo actúa la vida para acabar eliminando formas caducas. Y otra cosa, la relación entre la personalidad y la tríada espiritual, dices que esa brecha se acabará cuando mediante la construcción de la antacarana. Claro, claro, claro. Pero para que construyamos la personalidad, debemos entender que la personalidad construida es la mente concreta. Hoy por hoy lo que tenemos de mente es un atisbo de mente. Pero para que la personalidad funcione, la personalidad debe estar integrada, es decir, que el pensamiento, la emoción y la acción, los tres vehículos, que sería el etérico la acción, la emoción el emocional y el mental sería el pensamiento, deben funcionar a uno nada más. Por lo tanto, ese antacarana ya está hecho, más o menos como cuando hablábamos de alma, mente y cerebro. Y claro, si hay esa conexión correcta, quiere decir que el vehículo emocional ya no da problemas. Es cuestión de disciplina, para eso se aprende, se estudia y se medita cada día, etcétera, etcétera. Aun teniendo en cuenta que vivimos una sociedad que, bueno, que la parte oscura es muy lista y nos tiene atrapados en una idea de que buscamos la comodidad, la paz. Y la paz es una cuestión emocional, no la paz esa con mayúsculas que es búdica. Eso la gente no lo quiere, porque ese tipo de paz implica renunciar a todo lo conocido y sobre todo a las comodidades materiales. Y por ahí nadie quiere ir. La gente, por ejemplo, con esto de este volcán de estos días, ay, 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 y se ponen a sufrir como si el volcán estuviera debajo de su casa. A ver, eso no depende de nosotros. Cuando nos cambian las condiciones de vida, cambiamos mucho. ¿Por qué? Nos alteramos, perdemos el norte. Además, ese volcán está ahí por una razón karmática. Y los que se han construido las casas en la ladera del volcán sabían que en los años 40 del siglo pasado hubo una erupción en esa zona. Por lo tanto, había la probabilidad muy alta de que volviera a suceder. La última fue en el año 71, hace justo. Pero fue en otra parte, esa fue el Teneguía. Bueno, pero es que son islas volcánicas. ¿Y por qué construyen en la ladera de un volcán sabiendo que hace 50 años estaba activo? A ver, ¿por qué? Fíjate. Llamamos karma a cosas que nos pasan por no estar atentos, por no decir otra cosa. ¿Más preguntas, familia? Sí, yo quería preguntar, hola Jesús, que el cuerpo etérico es el distribuidor de energía. ¿Lo podemos llamar? Etérica, energía etérica. Energía etérica. Claro. ¿Y para cambiar esta energía lo hace la mente o ya viene...? Mira, tú busca el alma. ¿De qué manera? Pensamiento constructivo, emoción pura, purificada, nada de malos rollos, nada de miedos, nada de habladurías y solamente una línea elevada. Si la gente tiene problemas de miedos, de estrés, de sustos, de cosas de estas, las películas que dan por la noche en algunas cadenas de televisión más vale ni mirarlas. Porque todo está enfocado a que cuando saltes al astral en el sueño acabes teniendo unas pesadillas espantosas. ¿Qué creéis? ¿Que es gratuito? No, estáis intencionado, hombre. Es intencionado para tener a la gente atrapada en el miedo. Si no, ¿por qué no os preguntáis que cuando aparece en el horizonte una campaña electoral, ¿qué empiezan los partidos? Las pensiones. ¿Por qué? Porque son millones de votos de los millones de pensionistas. Y eso cada año o cada cierto tiempo se juega con eso. Y me parece, francamente, una poca vergüenza, hablando en plata, por el miedo que generan a esas personas. O si no, decir unos que van a bajar los impuestos y la gente inconsciente dice, sí, que los bajen. Pues si bajan los impuestos, vamos a tener la sanidad que tienen en algunos países de África. A ver si abrimos un poco más la cabeza. Buscamos la comodidad personal. Y nos damos cuenta que eso no es el camino. Por tanto, el miedo debe desaparecer. Y tenemos miedo a perder nuestra comodidad. Ese aspecto taurino se debe de meter en el pozo de Escorpio y purificarse.
Y hablando en términos de energía, el miedo sería una energía muy densa. Un obstáculo. Y Si tú, por ejemplo, el todavía fue en el caso hipotético de que uno estuviera abocado al mundo del deseo, ¿cómo va a haber una afluencia de energías del alma neutra que vitalice al cuerpo mental, al emocional, al etérico, y al final el etérico reciba esa impronta y pueda manifestarse físicamente a través... Hay ruidos, por favor, cerrad. Por favor, hay ruidos. Y pueda manifestarse de manera plena. Es decir, la importancia del etérico es que si no funciona, no tenemos a un discípulo aquí en la Tierra. No lo tenemos. Porque no vale nada esa intelectualidad, esa captación intuitiva, si eso no se traslada vía energía, vía corriente, vía antacarana interno y se acaba expresando por los poros de la piel de ese cuerpo. Me explico, ¿no? Cuando llegamos a un sitio y captamos las energías, es que nuestro vehículo etérico empieza a funcionar. Lo que pasa es que hay una tendencia innata a captar lo peor. Lo peor. También es verdad que hay lugares que están llenos de auténticas reliquias. ¿Más preguntas? ¿No? Es decir, que para cuidar el cuerpo físico hay que alinear pensamiento, emoción, Mira, todo. Eso está bien, pero lo que alivia el cuerpo etérico básicamente es aire puro, alegría y sol. Y dieta correcta. Comer poco y masticar mucho. Y si puede ser una dieta más pura, pues más pura. Pero comer poco, ¿eh? Poco. Esa es la recomendación que hay, comer poco. Más que nada porque el tema de la comida está relacionado precisamente con el plexo solar. ¿Por qué a las estatuas del Buda lo presentan por el tema de Tauro? Orondo. No podía ser Orondo por una razón muy sencilla, era una asceta. Era una asceta como lo era el Nazareno. No podían presentarse como obesos de ninguna manera. Lo que pasa, que el tema de Tauro lo representa como un toro fuerte, un cuerpo fuerte. Pero en realidad el cuerpo fuerte es internamente. Lo que pasa es que por el tema de la abundancia, de la comida y toda esta adicción que hay, el plexo solar es una entrada muy, muy poderosa. Y ahí está haciendo su trabajo. Jesús, a través del Raja Yoga, de hecho, ya te enseña los caminos, los pasos para ir purificando. Sí, eso yo lo estudié igualmente. A través de la meditación, que es la ciencia del Raja Yoga, el yoga mental, se aprende. Pero lo que no podemos pretender es que nos apuntemos a un cursillo y estemos cambiando cada 2 por 3 de técnicas. No, una técnica da resultados. En algunos casos, los resultados puede darlos al principio, pero el principal resultado te lo puede dar después de 10 o 15 años, porque ya se ha completado un ciclo de 2 septenatos y realmente a los 14 años, si se han hecho las cosas bien, realmente hay una percepción muy distinta. Ahora, no es suficiente, porque no se para nunca esta rueda, nunca. Y hoy más que nunca, la reflexión, el discernimiento y la discriminación son más necesarias que nunca. Porque las mentiras están como nunca tan liadas con las medias verdades que uno sabe qué es peor, si una media verdad o una mentira. Venga, vamos a pasar. Mira, una cosa. Dime. Hay una parte donde habla que el cuerpo astral estaba destinado a desaparecer en unas cuantas generaciones. Sí, pero eso es simbólico, ¿eh? Vale, por eso. Vale. Es que ella lo que dijo eso, ¿y qué pasó? Eso le pasó a ella en la vida anterior porque ya alcanzó el aratado y algunos se pensaron que estaban en las condiciones de poder repetir la experiencia. Nada más lejos de la verdad. Esto es lo que criticó el tibetano. Bueno, criticó. Ella se lamenta, Blavatsky, de haber hablado de los maestros. ¿Por qué? Porque parece ser que se pelearon entre sí, algunos, para saber quién era discípulo de un maestro o de no. Y a ver, esta idea es un poco infantil, un poco absurda, porque la jerarquía no quiere ese tipo de discípulos. La jerarquía quiere gente anónima, trabajando en el día a día por las justas relaciones humanas. Claro, hay una cosa que se ha perdido en estos momentos, pero aquí, por ejemplo, en España, el trabajo que hicieron los teósofos desde el siglo XIX fue en el sentido, básicamente, aparte del trabajo de las logias, pero a nivel social muchos de ellos fueron alcaldes en la República y fue gente que trabajó por el bienestar de la sociedad, gente que apostó por nuevas ideas en la educación.
¿Qué ha pasado después de tanto tiempo? Bueno, pues que ese movimiento ya no es el que era. Y era gente muy ilustrada, ¿eh? Muy ilustrada en España y en el resto de Europa. No quiere decir que fuera una filosofía para ricos, no. Que presentó en aquel momento una oportunidad de salirse del esquema dogmático monolítico de la Iglesia Católica. La libertad de pensamiento, que es lo que preconizaban como los masones. ¿Por qué se les combatió tanto en España? Por el tema de la libertad de pensamiento. Una cosa que no entiendes para un dictador es dudosa, por lo tanto hay que acabar con ella. A ver, los teósofos, los imagino que le habréis escuchado muchas veces allí en la rama Arjuna, hablaban de que, bueno, cuando venía Franco a Barcelona, al que estaba de presidente, había estado de presidente, era sospechoso y lo detenían en Vía Laietana, con un hombre que jamás hizo nada más daño a nadie, y como estos centenares más, pero era la manía que tenían, una manía tremenda, y ¿qué quieres que te diga? Funcionan así. Cuando el poder no entiende lo que otro hace, es sospechoso. Ese otro alguien que hace algo diferente es sospechoso. Pero eso pasa en todo el mundo. ¿Quién sabe si a nosotros en cierta medida tampoco no nos estarán vigilando? Que hagan lo que quieran. Tiempo que pierden. Vamos a empezar. Sabiendo que el cuerpo etérico ha sido siempre una expresión de la energía dominante que controla a la humanidad en cualquier ciclo, HPB empleó el término cuerpo astral como sinónimo de cuerpo etérico. El cuerpo etérico en la mayoría de los casos es el vehículo o instrumento de la energía astral. ¿Veis la diferencia que hay? Por eso es importante que el vehículo emocional esté perfectamente equilibrado, esté aquietado, esté purificado, porque si no la energía que vamos exhalando es una energía de conflicto. De ahí que el miedo se propague como la pólvora por todo el mundo. Es muy importante morderse la lengua, no pensar según qué cosas, no movilizar las energías astrales para hacer no se sabe qué, y sobre todo verlo todo con cierta distancia, desapasionamiento, desapego, discernimiento. Ojalá lo consiguiéramos. La mayoría de los hombres son todavía de naturaleza atlante o astral. La mayoría de los seres humanos son todavía de naturaleza atlante o astral, lo cual significa que existe un porcentaje mucho mayor de lo que admite el ocultista común. A ver, el tibetano explica en los rayos y las iniciaciones al principio que el 85% de los seres humanos de aquel momento, de los años 30-40, vivían por debajo del umbral de la conciencia. Por lo tanto, solamente un 15% estaban por encima. Bueno, si eso es así, vamos a suponer que es un 20%. Si somos 7.000 millones, ya podemos calcular. Serían unos 1.000, el 20% serían unos 1.400, ¿no? Aproximadamente. ¿Y el resto qué? ¿Zombies? ¿Astrales? ¿Instintivos? Hay muchos matices en esto, muchísimos. Pero lo que es verdad que se puede tener una mente manásica, se puede uno desenvolver plenamente en la vida, pero hay algo que de ahí no sale. ¿Por qué? Porque no hay necesidad, no tiene necesidad el ser humano de avanzar más porque se siente cómodo. Solo aquellos que se hacen preguntas, a los que se nos cataloga como bichos raros o raros, somos los que empezamos a hacernos preguntas. Unos con mayor fortuna, otros con menor fortuna. Eso no importa. Lo importante es que demos un paso al frente. Y ojalá la gente se animara más a hacer algo por los demás. Y eso que hay gente que hace cosas por los demás. Pero comparativamente hablando, somos una minoría o son una minoría. Lo vemos, ¿no? HPB, no obstante, fue sincera y sabía que en esa época y durante los siglos venideros, probablemente unos 300 años, el cuerpo astral seguiría rigiendo las múltiples reacciones humanas y su expresión en la vida diaria. De allí la aparente confusión de los escritos respecto a ambos cuerpos. Mira, lo que dice 300 años. ¿Sabéis lo que supone eso? La mitad del decanato, del primer decanato regido por Saturno del área de Acuario. Bueno, hay que decir que no puede venir un avatar a la Tierra con este panorama. Entonces hablamos mucho de la reaparición de Cristo. Utilizamos la gran invocación, pero hay que tener los ojos abiertos. Con el panorama mundial, ¿a dónde vamos con eso? O cambiamos el vehículo emocional o no hay nada que hacer. Y si no,
Prestad atención a las noticias que salen en los informativos de las televisiones de lo que acontece últimamente en nuestro país. Estos botellones o macrobotellones, ¿qué creéis que hay detrás? ¿La pureza virginal de una mente pura o un vehículo emocional desatado, desaforado? Ahí está el problema. Energías emocionales sabiamente dirigidas por gente que tiene sus intenciones y su opinión y sobre todo sus objetivos. No digo más. Por tanto, mientras tengamos estas pruebas, aquí no va a haber un milagro. No lo habrá ni a nivel mundial tampoco. La siguiente afirmación es fundamental y rige y controla todo el pensamiento respecto al cuerpo etérico. El cuerpo etérico está compuesto principalmente de energía o energías predominantes, a las cuales el hombre, el ser humano, el grupo, la nación o el mundo reaccionan durante un ciclo determinado o periodo mundial. El cuerpo etérico está compuesto principalmente de energía o energías predominantes, las cuales el ser humano, el grupo, la nación y el mundo reaccionan durante un ciclo determinado o periodo mundial. ¿Cómo detectamos la presencia del cuerpo etérico? Si conociéramos de dónde vienen nuestras reacciones, ya tendríamos la clave. ¿Por qué a ciertos ambientes, a ciertas energías respondemos de una manera y a otras respondemos de otra? ¿Qué nos pasa cuando llegan las lunas nuevas y las lunas llenas? ¿Qué nos pasa en Wesak? Que hay una energía que a veces nos agota, ¿no? ¿Por qué nos agota esa energía? Porque los chakras todavía no están perfectamente abiertos en la justa proporción para poder asumir ese potencial que nos llega. Hay gente que presume que no le pasa nunca nada en las lunas llenas y que igual alardea de que él tiene los chakras preparados. Yo me atrevería a decir que realmente no ha despertado todavía, pero cuando se hace mucho hincapié en el tema de los chakras, tal vez se olvida que algo muy importante. Los chakras y el cuerpo etérico es el vehículo de expresión del alma. No funciona por sí mismo. Es el vehículo de expresión del alma, como el emocional y el mental. Pero en este plano karmático, el más densificado, el físico, es el etérico. Continuamos. Si se quiere comprender esto con claridad, es esencial que se deje sentadas ciertas proposiciones referentes al cuerpo etérico, que han de regir el modo de pensar del estudiante. Si no rigen, el estudiante se acercará a la verdad desde un ángulo erróneo, y esto no lo hace la ciencia moderna. Si se quiere comprender esto con claridad, es esencial que deje sentadas ciertas proposiciones referentes al cuerpo etérico, que han de regir el modo de pensar del estudiante. Si no rigen, este estudiante se acercará a la verdad desde un ángulo equivocado, y esto no lo hace la ciencia moderna. ¿Qué nos estaría diciendo el tibetano aquí? Pues que en lugar de tener esa idea en la mente abstracta y esa meta que vamos a tener algún día, que utilicemos la mente concreta, que es lo que utiliza el científico, para discernir, discriminar, separar la paja del grano. Eso los estudiantes esotéricos lo hacemos en muy poca medida. Por eso la ciencia no comete ese error. La limitación de la ciencia moderna estriba en su falta de visión, el aspecto abstracto, pero sus posibilidades residen en que reconoce la verdad cuando la comprueba. Esto es fantástico, ¿eh? Esto es fantástico. Es esencial que la verdad resplandezca en todas las circunstancias, de lo cual la ciencia da un verdadero ejemplo, aunque ignora y desprecia al ocultismo. Los científicos esotéricos se obstaculizan a sí mismos debido a su forma de presentar la verdad y a su falsa humildad. Ambas son malas. La limitación de la ciencia moderna estriba en su falta de visión, pero sus posibilidades residen en que reconoce la verdad cuando la comprueba. Es esencial que la verdad resplandezca en todas las circunstancias, de lo cual la ciencia da un verdadero ejemplo, aunque ignora y desprecia al ocultismo. Los científicos esotéricos se obstaculizan a sí mismos debido a su forma de presentar la verdad y a su falsa humildad. Ambas son malas. De hecho, el orgullo funciona,
Pero quiero decir que un verdadero científico, el orgullo debe estar bastante controlado, ¿eh? Porque uno no ha descubierto toda la verdad, ha descubierto siempre partes y partes y partes. Y vendrán otros que continuarán la investigación. Existen 6 proposiciones que rigen cualquier consideración sobre el cuerpo etérico. Quisiera presentarlas a los estudiantes como primer paso. Primera, no existe nada en el universo manifestado, solar, planetario y en los distintos reinos de la naturaleza que no posea una forma sutil e intangible, aunque sustancial, de energía que controle, rija y condicione al cuerpo físico externo. Este es el cuerpo etérico. Por lo tanto, el sistema solar tiene su cuerpo etérico, la galaxia tiene su cuerpo etérico, el logos cósmico lo tiene, el planeta Tierra lo tiene, el Sol lo tiene, el sistema solar también y nosotros también lo tenemos. Todo lo que tiene cuerpo físico tiene un cuerpo energético que lo sustenta. Esto lo vemos, ¿no? A ver qué dice de la segunda. Segunda, esta forma de energía que subyace en el sistema solar, en los planetas y en todas las formas existentes dentro de su círculo no se pasa específico, está condicionada y regida por la energía solar o planetaria predominante que intensa e ininterrumpidamente la crea, cambia y cualifica. El cuerpo etérico está sujeto a incesantes cambios. El cuerpo etérico está sujeto a incesantes cambios. Esta forma de energía que está detrás del sistema solar, está dentro del sistema solar, en los planetas y en todas las formas existentes dentro de su círculo no se pasa, está condicionada y regida por la energía solar o planetaria que predomina, que incesante e ininterrumpidamente la crea, cambia y cualifica. El cuerpo etérico está sujeto a incesantes cambios. Y continúa. Esto es verdad respecto al macrocosmos e igualmente verdad respecto al hombre, el microcosmos. Y por intermedio de la humanidad eventual y misteriosamente probará la verdad en lo que atañe a todos los reinos subhumanos de la naturaleza. Los reinos animal y vegetal lo evidencian. Los reinos animal y vegetal lo evidencian. Tiene un cuerpo etérico, ¿por qué? Porque tienen forma física. Es verdad respecto al macrocosmos, el aspecto general, abstracto, e igualmente verdad al microcosmos o el ser humano, al aspecto concreto, por medio de la humanidad. El cuarto reino por el grupo eventual y misteriosamente se probará la verdad en lo que atañe a todos los reinos subhumanos de la naturaleza. Por lo tanto, hay un tema que debemos tener en cuenta. Si queremos contactar con la naturaleza, no se nos ocurre a la montaña con malos rollos emocionales y con ganas de hacer daño. A la naturaleza se va, al bosque se va o a la montaña a agradecer, a dar las gracias, no a cargarse de prana y de oxígeno y dejar las porquerías, no, a aportar más de lo que recibe. Siempre debemos dar más de lo que recibimos, siempre. Es la obligación. Ya habrá otros que solamente pedirán. Cuando solamente se pide y no se comparte, se genera karma. Tercero, el vehículo etérico está compuesto de líneas de fuerza entrelazadas y circulantes, emanando de uno u otro o de uno o varios de los 7 planos o zonas de conciencia de nuestra vida planetaria. El vehículo etérico está compuesto de líneas de fuerza entrelazadas y circulantes, emanando de uno u otro o de uno o varios de los 7 planos o zonas de conciencia de nuestra vida planetaria. 4. Dichas líneas de energía y este sistema estrechamente entretejido de corrientes de fuerza se relacionan con 7 centros focales que se encuentran dentro del cuerpo etérico, estando cada uno relacionado con cierto tipo de energía entrante. Cuando la energía que llega al cuerpo etérico no está relacionada con un determinado centro, éste permanece inactivo y dormido. Pero cuando lo está y es sensible a su impacto, entonces ese centro llega a ser vibrante y receptivo y se desarrolla como un factor que controla la vida del hombre en el plano físico. Lo que hablaba antes respecto a ciertas lunas, que llega la energía y hay una especie de embote y no hay forma de sacarla. Bueno, pues si tuviéramos los chakras medianamente despiertos, la energía entraría, haría su función y adelante. Es un trabajo muy, muy lento, pero siempre está relacionado a la manifestación del alma. No porque trabajemos sobre los chakras, vamos a conseguir el resultado.
Enfoquémonos en lo interior y lo demás, si tiene que venir, vendrá por añadidura. Cuando la energía que llega al cuerpo etérico no está relacionada con un determinado centro, éste permanece inactivo y dormido. Pero cuando lo está y es sensible a su impacto, entonces este centro llega a ser vibrante y receptivo y se desarrolla como un factor que controla la vida del hombre en el plano físico. Quinto, el cuerpo físico denso, compuesto de átomos, cada uno con su vida, luz y actividad individuales, se mantiene unido por las energías que componen el cuerpo etérico y es la expresión de ellas, siendo de dos tipos. El cuerpo físico denso, compuesto de átomos, cada uno con su vida, luz y actividad individuales, se mantiene unido por las energías que componen el cuerpo etérico y es la expresión de ellas, siendo estas de dos tipos. Vamos a ver qué dice. A. Las energías que forman mediante líneas de potente energía entrelazadas el vehículo etérico, la trama etérica, considerado como una totalidad y en relación con todas las formas físicas. Esta forma está cualificada por la vida general y la vitalidad del plano en el cual actúa el morador del cuerpo, siendo allí donde normalmente se halla enfocada su conciencia. Las energías que forman mediante líneas de potente energía entrelazadas el cuerpo, el vehículo etérico, la trama etérica, se suele decir, considerado como una totalidad y en relación con todas las formas físicas, esta forma está cualificada por la vida general y la vitalidad del plano en el cual actúa el morador del cuerpo, siendo allí donde normalmente se halla enfocada su conciencia, siendo allí donde normalmente se halla enfocada su conciencia. B. Las energías particularizadas o especializadas a las cuales el individuo en este punto específico de su evolución, mediante las circunstancias de su vida diaria y su atavismo, elige para regir sus actividades cotidianas. Energías personificadas, particularizadas, especializadas, a las cuales el ser humano, en este punto de evolución y mediante las circunstancias de su vida diaria y su atavismo particular, elige para regir sus actividades cotidianas. ¿Qué energías utilizamos en el día a día que tienen que ver con nuestra idiosincrasia particular, con nuestra forma de percibir la vida? Pues todo esto es una forma de trabajar el vehículo etérico. Sexto, el cuerpo etérico tiene muchos centros de fuerza que responden a las múltiples energías de nuestra vida planetaria. Consideraré, dice el tibetano, solo los 7 mayores que responden a las energías afluyentes de los 7 rayos. Los centros menores están condicionados por los 7 mayores, algo que los estudiantes olvidan con frecuencia. Los centros menores están condicionados por los 7 mayores. Aquí es de utilidad el conocimiento de los rayos egoico y de la personalidad. Es fundamental conocer el rayo del alma y el rayo de la personalidad. Bueno, si lo conocemos bien y si no, pues a picar piedra. Venga, creo que ya es la última, exactamente. Venga, preguntas, reflexiones, aportaciones. Venga, que hasta el año que viene en julio, si estamos vivos, no continuamos. ¿Qué pasa? ¿No hay preguntas? O sea, que las múltiples energías que recibimos o que tenemos del cuerpo etérico es lo que hace funcionar el cuerpo físico. Es que a nivel planetario es lo mismo. ¿Por qué es tan importante que tengamos la trama etérica pura? Porque la trama etérica, si tiene desgarros, la energía no circula. Somos una pila. Por ahí irradiamos. Además que se puede llegar a ver como una especie de tela metálica que nos envuelve. Puede llegar a ver. Pero esta trama etérica lo tenemos los humanos, todos los que vivimos en el planeta, pero también lo tienen los planetas o... Mira, todo. Es que hemos leído antes. Todo lo que tiene cuerpo físico densificado tiene trama etérica. Por lo tanto, ha dicho el reino vegetal, el animal, el humano, tiene cuerpo físico, ¿no? Por lo tanto, tiene cuerpo físico, hay una trama etérica. ¿Algo más? El rayo del alma y el rayo de la personalidad
¿Cómo se puede saber? Uy, hay un montón de charlas mías en internet sobre los rayos. Te recomiendo las que se hicieron en los años 11, 12, 13, por ahí, en Arjuna. Son unas 20 y tantas charlas. Míratelas porque ahí está explicado todo. De todas maneras, te puedo decir que para que se manifieste el rayo del alma, hay que tener el acercamiento al alma. Si no, ¿de qué? Es empírico. Y para que aparezca el rayo de la personalidad, que no es el mismo que el rayo del físico etérico, ni emocional, ni mental concreto, se debe tener la personalidad integrada. Si no se dan estas circunstancias, no hay rayo que valga. No se manifiesta. Se manifiestan matices nada más. Aparte que esto tiene muy en cuenta el grado de definición del propio estudiante. Si realmente vive una vida muy centrada, enfocada en su servicio, en lo que hace, y al mismo tiempo tiene un pensamiento constructivo alrededor y su mundo emocional es purificado y no solamente a sí mismo, egoísta, realmente tenemos algo ya, un indicio claro. Generalmente la gente que tiene poder en el planeta Tierra tiene una cosa muy importante, que la mayoría, que muchos estudiantes de esoterismo no tienen o no tenemos. Tienen la personalidad integrada. Y eso indica que cuando se plantean una cosa la consiguen. Así que las tendencias emocionales, psíquicas, devocionales, de sexto rayo, cristianas, mucha gente le da mucho miedo que le digan lo que tiene que hacer. Pero hay que reconocer que en el plano físico se dan circunstancias para dudar abiertamente de que mucha gente sepa lo que tiene que hacer. Por tanto, si hay alguien que sugiere algo, hay que considerarlo. Y si uno se equivoca, hay que decir abiertamente que se equivoca uno mismo. A no ser que esta persona que recibe esa llamada o esa orden haya tenido ya la experiencia otras veces de escuchar su voz interior. Que esto se habla mucho de la voz interior, pero curiosamente la voz interior, cuando aparece y es la verdadera, no te hace caer 2 veces la misma prueba, ¿eh? Yo lo pongo en consideración, ¿eh? Cuando uno ha escuchado una voz interior y te dice por aquí sí o por aquí no, y sigue esa voz interior, no se equivoca, ¿eh? Pero cuando uno dice que es su intuición y se equivoca una vez y se equivoca 10, esa voz interior no es la verdadera. Es lo que me gusta, por lo tanto está por medio del vehículo emocional. Y si es el vehículo emocional, ya sabemos a dónde nos lleva, ¿eh? A padecer más. Ya sabéis que el deseo nos conduce precisamente al infierno. Jesús, Dime. cuando hablas de que tanto el sistema planetario, el logos planetario, el logos solar, también tienen cuerpo etérico, en cierta Claro. manera estaba pensando que ellos están también evolucionando. Entonces, el cuerpo etérico va implícito a la Es que evolución. cuando hablamos de energías, es que decimos, llegan las energías de la Osa Mayor. Bien, mira qué bien. ¿Y cómo llegan? A través de los vehículos etéricos. Por eso, para que llegue a nosotros, a la Tierra, la energía de una estrella, por ejemplo, de la constelación de Libra, el día 20 de octubre, miércoles, a las 14 horas 54 minutos, creo que es, hora meridiano cero, OTC, 2 horas después en España, esa energía viene de la constelación, de la estrella de la constelación. Y para que entre aquí, tiene que pasar por lo que es el logos cósmico, por el sistema de Sirio, es decir, las estrellas que haya que lo conformen, el sistema solar, entrar en el logo solar y después ir a los planetas sagrados que canalizan. Como es un tercer rayo, lo que viene, tiene que ir a parar a Saturno. Y de Saturno será proyectada a la Tierra, que tiene un tercer rayo inferior, no sagrado. ¿Qué nos llega a nosotros? Y para llegar aquí tiene que pasar por Shambhala, la jerarquía, el nuevo grupo de seguidores del mundo, los chakras del planeta. ¿Y a los seres humanos qué nos llega? Pues la porción necesaria para poder integrar la energía de Libra, ¿no? Para poder manifestar el pétalo del equilibrio. Fijaos la complejidad del tema. No, mira, ahí lo llega. No. Hay unos caminos, igual que en un mapa. ¿Qué creéis que es el mapa de carreteras de un país? Pues una trama etérica por la cual circulan las energías, la comunicación. Pueden ser vías aéreas, pueden ser sistemas de ferrocarriles, pero en el fondo es lo mismo, hablamos del mismo tema, o canales, lo mismo. Circula la energía, ¿verdad?
Pues ahí tenemos una forma, a ver, una analogía de cómo funcionamos nosotros. Pero si nosotros no somos conscientes de lo que significa la energía y no la percibimos como energía, sino que mira, hoy me encuentro mejor, hoy estoy peor. No, hay que analizarse. Si uno no se autoanaliza, no tira adelante, no avanza. Venga, familia. Entonces, una cosa, Dime. las enfermedades físicas o mentales ocurren en el cuerpo etérico y se puede ir curando mediante la evolución. Mira, cualquier enfermedad, para el tibetano, en el Tratado sobre los 7 rayos, curación esotérica, tomo 4, habla claro de que una enfermedad es consecuencia de un exceso o defecto de la energía del alma. Hay que visitar dónde está la enfermedad y qué chakra está alrededor. Teniendo en cuenta que el plexo solar rige de diafragma para abajo, ya sabemos que está también el básico por debajo y está también el sacro, pero el maestro ahí es el plexo solar. Por lo tanto, un problema que tenemos, por ejemplo, la gente que tiene exceso de azúcar en la sangre, vaya, es decir, exceso de insulina, ¿qué quiere decir qué significa todo esto? Pues que hay demasiado azúcar. ¿Y este azúcar con qué está relacionado? Según el tibetano, básicamente con el plexo solar y con represiones emocionales de vidas pasadas. Él lo presenta así, una información que quién sabe, puede ser muy, muy cierto eso. Es decir, un azúcar que no se compartió y precisamente se acumuló, ¿no? Y quien dice esto, podemos tener problemas de hígado, de intestinos, que es un chakra muy, muy poderoso. Muy poderoso. No quiere decir que una vez pasemos esa etapa no tengamos enfermedades. Hay que ser solidarios con la energía que circula en todo el planeta. Por lo tanto, si vivimos en un planeta, y esto lo entenderemos mejor si decimos que tenemos una contaminación continua, todos los que vivimos en Barcelona y alrededores, porque tenemos torres de alta de comunicaciones, 5G y todo esto, eso es un karma nuestro, eso es una polución eléctrica. Por lo tanto, esa contaminación electromagnética también nos repercute, pues entendamos que estas energías hacen lo mismo. Lo que sucede es que estas energías que vienen del cosmos no tienen esa particular negativa. Somos nosotros que no las aprovechamos, porque no estamos perfectamente alineados y no tenemos un vehículo etérico purificado, bien construido. Es un estado de conciencia que va avanzando y el alma va manifestando vida tras vida aspectos, hasta que al final, cuando la mente empieza a regir, sí que el proceso se acelera, pero no quiere decir de la noche al día, No es así. Quita mucho tiempo. Más todavía, familia, venga. Jesús, el cuerpo etérico desaparece 48 horas después de la muerte del físico. Bueno, eso es lo que más dicen, o menos. ¿no? Pero, a ver, ¿quién lo ha visto esto? No sé. A ver, vamos a ver. Lo digo porque, a ver, yo los entierros que he ido, no, la trama etérica no la he visto. Además, la trama etérica no está allí, prácticamente está desprendida ya. Con lo cual, lo que se puede llegar a ver es algo raro porque no sabe muy bien qué es. A lo mejor sentado en un rincón o tirado por ahí en un rincón de donde está el tanatorio. Pero claro, vamos a ver, han pasado tantos muertos por ahí que quién sabe lo que hay. Y luego hay muchísimas entidades en estos sitios que francamente, bueno, se dedican a tomar el pelo a los humanos, cascarones. Se divierten muchísimo con los humanos y si uno va con ciertas ideas se lo acaba encontrando. A ver, no es gratuito un tema, tiene más que ver con Escorpio. Pero no sé si vosotros habéis visitado cementerios, a lo mejor en la época que se acercan los santos, precisamente, este mes de octubre, a finales, pues, a ver, yo os invito, no por plan de morbo, sino presentaos sobre la tarde, cuando ya la luz solar está decreciendo, y según cómo, en esos que todavía conservan esos cipreses, por poco que tengáis un poquitín de visión, vais a ver formas de aspecto humano, No son almas humanas, son cascarones. Imagino que esto os ha pasado en algún entierro. Y no es gratuito, Que al lado de ciertas tumbas conocidas hay una forma que se parece al que supuestamente está dentro, pero es mentira. La han sacado del aura de la gente que va. Aquí está enterrado fulanito, fulanita. Y como han sacado la información, el egregor esa entidad, ha creado un armazón y uno se acaba creyendo. Pero es mentira, Yo os invito a que investiguéis esto,
Incluso la gente que tiene animales domésticos y plantas, con un poco de perseverancia, puede verles en la trama etérica, ¿eh? Es decir, unas energías. Sí que es curioso, porque a veces, yo recuerdo las primeras experiencias, era como una trama dorada, una tela metálica dorada, de triángulos. En principio eran muy grandes, luego poco a poco lo fui viendo mejor, más organizado. Y sí que es verdad que me sorprendió a algunas historias que yo vi ahí enganchados, una especie de gusanos, que me da muchísimo la atención. Y claro, cuando te están dando un abrazo, dices, caramba, yo mira lo que estoy viendo. Y a veces me preguntaba, bueno, ¿y qué tendré yo? Porque si a este lo estoy viendo lo que lo estoy viendo, ¿qué tendré yo encima? Y quien dice esto, pues dice otras cosas que, bueno, no vienen al caso. ¿Algo más, familia? ¿No? Pues venga, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.